Vamos a terminar esta mañana y esta mesa con la participación de una estudiante de maestría, María Ignacia Páez. El tema de ella es fenomenología del humor. Bienvenida, Ignacia. Bueno, buenos días, buenas tardes. Espero que también en sus casas o donde se encuentren estén viendo este encuentro. Me parece una manera muy interesante de conversar la filosofía justamente con aquellos que estamos preguntándonos qué hacemos aquí. Cuando pensé en el tema con el que podría cerrar este año de estudio, mi mente se llenaba de muchas preguntas que llevaban a la frustración y a intentos violentos de acabar con el sistema. Sin embargo, encontré lo que hace que a lo largo de la historia el sujeto humano pueda de alguna forma desviar el interés o desviar el sufrimiento que se presenta frente a situaciones injustas, absurdas, grotescas, en toda la temporalidad, en toda la historia del sujeto humano. Para poder hablar del humor, elegí dos aristas en la que, bueno, una de ellas me siento muy cómoda, que es el psicoanálisis, la epistemología psicoanalítica. Vamos a hablarlo así, vamos a hablar de epistemología psicoanalítica y vamos a hablar de fenomenología filosófica. Estas son las aristas que me permiten aclarar mis pensamientos y poder plantearles a ustedes la pregunta. ¿Qué es el humor? ¿Es cinismo? ¿Es quiebre? ¿Es subversión? ¿Qué preocupa al filósofo y la alienación del discurso que hace de nosotros sujetados al discurso sin posibilidad de escaparnos, como se ha planteado desde la posmodernidad? La epistemología psicoanalítica nos da un camino, que es un tercero. Una tercera patita al juego entre el real y el simbólico, que es en donde se ubica el discurso de la filosofía. Hablamos de cuerpos simbólicos, en posmodernidad también, en ética del cuidado también hablamos de los cuerpos simbólicos y de los cuerpos reales. La tercera ancla que la epistemología psicoanalítica nos propone es el imaginario. Y la respuesta, al ubicar al imaginario en esta triada estructural, permitimos que el yo, que el sujeto, este que sufre, este que se cuestiona, tenga una estructura que no necesariamente se aliene al discurso o sea devorado por el discurso, porque él propiamente es discurso construido a partir de sus referentes individuales. Eso es el imaginario. Entonces, si tenemos cuerpos reales, tenemos cuerpos simbólicos, pero tenemos un cuerpo imaginario que nos permite hacer de tercero para no ser devorados por el discurso institucional, por el gran otro. Es este lugar, el lugar del imaginario, el que permite el humor. ¿Por qué? Porque el humor también tiene que hacer tres ruedos. Tiene que anclarse al mundo cultural, pero debe hablar un lenguaje o una lengua que, que, no, que no recorra el ámbito de la conciencia, sino que se permita un doble significado. Para ese doble significado, definitivamente, nosotros como sujetos sujetados a este lenguaje, debemos tener un constructo propio que resuene frente a la frase, al error, al tropiezo, ¿ya? Y de paso a la risa. El humor es subversivo. El humor no es un simple error lingüístico, es un error que se hace de adrede, ¿ya? Ahí entramos con la fenomenología, para no seguir en el discurso epistemológico desde el psicoanálisis y no hablar de inconsciente, aunque sí. Podemos volcarnos a la fenomenología, sobre todo con la estética kantiana y con Heidegger, que para mí es un autor que es
lo he leído muchas veces a lo largo de los años y cada vez escucho distinto. Y él también habla de esta situación del ser, el ser que se presenta, ¿ya? Pero el ser que también cae. Y no cae frente a la verdad, sino que cae debido a la verdad, ¿ya? La verdad no es el ser per se, ¿ya? Es eso que deviene cuando este ser se equivoca. Es el error el que nos muestra la verdad. Y eso es lo que hace el humor, para suavizar la grotesca verdad del sujeto sujetado. Recurre a algo que quiebra el discurso y te permite, con esta irrupción de la risa, aliviar tu angustia existencial y poder disfrutar del momento. Pero esta risa, este humor, siempre esconde algo cruel que nosotros no queremos manifestar, por eso se ubica en otro lugar. No es lo que nosotros presentamos siempre, ¿ya? Entonces, lo que pretendo es explicar, más bien dicho, explicarme o aclararme los tres momentos de la estructura lacaniana de lo real, lo simbólico y lo imaginario, viendo esto como una epistemología psicoanalítica y permitirme conversar con Heidegger y con Bergson, que es lo que encuentro sobre el humor, en cuanto a la caída del ser. Esta caída que manifiesta verdad, ¿ya? Es como un develamiento. Y eso lo hablamos en Heidegger, este ser develado o el ser que se presenta. Pero el ser que se presenta no precisamente siempre va a ser verdad. Es el error el que permite. Y en este caso, del error al que pretendo centrarme es el humor. Sí, sí. Gracias, Ignacia. Como siempre que escucho que alguien se mete con Lacan y Heidegger, digo que se meten en camisa de 11 varas, porque la lectura de Lacan, ahí tiene unos líos, pero eso es otro asunto. Vamos a las preguntas. Si tiene alguno de los presentes preguntas para cualquiera de nuestros tres expositores. Y finalmente, Ignacia, ayer algo charlamos al finalizar la presentación del libro de Maximiliano respecto de tu tema. Está claro qué es lo que quieres hacer. Hablas de una epistemología del psicoanálisis tomando fundamentalmente las comprensiones y las elaboraciones lacanianas, ¿no es cierto?, sobre el sujeto, su construcción, etcétera, etcétera, o su constitución, y una fenomenología filosófica, ¿no es cierto? Entonces, allí es donde me gustaría hacerte una pregunta, un poco porque veo que te estás cuestionando, ¿no es cierto? Entonces dices, porque es desde allí, desde esta fenomenología filosófica, desde donde se puede empatar con el humor, entendiendo que el humor se elabora en el ámbito de lo imaginario, ¿no es cierto? Muy bien. Y allí hay un Freud por ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos de qué textos, exacto, pero también dices, y básicamente, una estética kantiana. De Heidegger entiendo más, porque conozco más por donde Lacan trata de tomar a Heidegger. Siempre quiso hablar con Heidegger, nunca Heidegger le dio la oportunidad. Bueno, ahí hay una serie de cosas, unas historias para comentar tomándose un cafecito, qué sé yo. Entonces, pero eso que es más trillado, ya, pero lo que me gustaría es que aclares de qué manera en este contexto de tu trabajo traerías la estética kantiana. ¿Estás el tiempo? Sí. Estaba pensando, estoy leyendo la estética y estoy trabajando alrededor de las concepciones de espacio-tiempo, como el origen y el lugar, es la plataforma para todo lo que sucede. Y precisamente es la irrupción del espacio y el tiempo lo que produce el humor, porque la risa es algo que no puede sostener y que irrumpe, ¿ya? Y el humor es precisamente las fisuras que dan cuenta de que la verdad
más bien dicho, de que el sujeto no se presenta tal y como es, ¿ya? Nosotros tenemos muchas formas de presentarnos al afuera. Ahora, saliendo de la estética kantiana, que es lo que quiero manejar es espacio-tiempo, en estos dos lugares en donde el sujeto se presenta, per se, en corporalidad, juega en el espacio y el tiempo, juega un tercero, una vez más, eso que irrumpe y que no tiene que ver con lo consciente que está jugándose en la dinámica, sino es precisamente algo de otro orden que no, no tiene las mismas reglas. Que a pesar de que el vehículo es el vehículo del inconsciente, es el lenguaje, el chiste, el humor, no juega las reglas del lenguaje. Por tanto, hace un quiebre que es un quiebre temporal también. Por eso, por pensar en conceptos trascendentales, pensaba en Kant. Eso. Ahí habría que ir afinando porque la concepción de la espacialidad y de espacio y tiempo en la crítica de la razón pura se va replanteando en la práctica y en la del juicio, que es la que te interesa, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya otra vez me siento muy contenta, ¿no es cierto?, por el trabajo de estos nuestros estudiantes de grado y de maestría. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, primero he disfrutado cada una de las exposiciones que han hecho, sí, y quiero hacer esta pregunta un poco desde un lugar como que no es el mismo lugar que ocupan ustedes, sí, porque yo no he sido expuesto 4 años a la filosofía, sí, recién me recibí de economista, pero quería hacer una pregunta de propósito, sí, ¿qué es lo que esperan darle al mundo o cuál es el sentido de sus investigaciones para con el mundo? Sí, quisiera que cada uno, incluso la iglesia, sí, me respondan esa pregunta, sí, porque pienso que es una buena época para preguntarse por propósito, sí, más allá de lo que uno dijo, sí, o más allá de lo que uno quiso decir, sí. Gracias, sí, eso más. Bueno, en todo, sobre el humor. ¿Por qué me quedo colgada en el humor? Yo ejerzo la clínica, yo tengo pacientes. No soy psicoanalista, me he escapado del diván tranquilamente 3 veces, pero como aquel francés, no me incomoda tanto porque sé por qué lo hice. En todo caso, el humor siempre me ha salvado en situaciones muy críticas, no tanto en mi persona, que por algo a uno no le pasa mucho, tal vez para que pueda sostener a otros, pero en épocas de crisis, cuando he hecho intervenciones en crisis después de terremotos, en zonas ceros, con personas completamente brotadas, en situaciones que tenía que movilizar a muchas personas, ha sido el humor lo que me ha ayudado a desarmarles a todos, que se ubiquen en un mismo lugar y poder sostener la situación nuevamente. El humor desde un lado que quiebra, que subvierte, que da paso a otro discurso, también te ordena desde, desde un lugar que es de todos, ¿ya? Todos podemos llegar a ser el ridículo, ¿ya? Es más, el bufón primero se ríe de sí mismo para poder estar librado de cualquier opinión y de ahí puede opinar lo que él quiere. Entonces, ¿qué te libera? El ridículo. ¿Qué subvierte el discurso? El error del chiste. ¿Dónde se sostiene esto? En algo que también compartimos, que es una estructura psíquica, que por supuesto está anclada a un espacio social, porque entonces, ¿para qué? ¿Ya? Y este espacio social tiene sus reglas, tiene sus imposiciones, pero nosotros, los humanos, como siempre, encontramos la forma de subvertirlo.